El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje de la señorita Brooke, sentada en la habitación, proyectando patrones delicados a través de la alfombra persa desgastada. Era el tipo de suave día de otoño que Santa María hacía particularmente agradable, cuando el aire se mantenía solo lo suficientemente cálido para estar cómodo, y los primeros indicios de humo de chimeneas lejanas se mezclaban con el aroma de rosas de floración tardía. La señorita Jane Marple, acomodándose en una silla cubierta de chintz junto a la ventana, reflejó esa tranquilidad. Las tardes de los jueves habían adquirido un ritmo particular a lo largo de los años. El círculo de costura se había estado reuniendo durante casi 2 décadas, desde que la señorita Brooke heredó la cabaña de su tía y decidió que la sala de estar era en general demasiado espaciosa para una sola persona. «Es un placer tenerte aquí», dijo la señorita Brooke, llena de cojines y herramientas para los pies. Era una mujer delgada y enérgica, de 60 años, con el tipo de eficiencia que enmascaraba una naturaleza fundamentalmente ansiosa. «Sé que no sueles asistir, pero valoramos mucho tu compañía cuando lo haces». «Eres muy amable», respondió la señorita Marple, sacando su tejido de su espacioso bolso. Había traído hoy en día tejer en lugar de bordar. Era una elección práctica, ya que se requiere menos concentración y permitía más observación. Pensó que podría ser agradable tener una pequeña sociedad. En verdad, la señorita Marple tenía sus razones para asistir. Ella había conocido a la señora Clemente en el pueblo esa mañana, y esa buena señora había mencionado, más bien con cuidado, que la pobre señorita Brooke estaba encontrando el ambiente en el círculo de costura bastante tenso últimamente. La señora Clemente, la esposa del virrey, tenía un don para decir con su vestimación lo que valía la pena investigar. La sala de estar se fue llenando poco a poco de los rostros familiares de la sociedad femenina de Santa María. La señora Price Ridley llegó primero, como generalmente lo hacía, navegando con el aire de alguien que concede un favor al aparecer. La siguió su compañera, la señorita Beaterve, una mujer marchita que llevaba la elaborada cesta de costura de la señora Price Ridley y murmuraba de acuerdo con todo lo que decía. «El tráfico en la calle principal se está volviendo completamente imposible», anunció la señora Price Ridley. Aunque el tráfico de St. Mary consistía principalmente en un coche de motor ocasional y la furgoneta de reparto del señor Baker. «Casi me atropella ese horrible chico en su bicicleta. Es muy alarmante», dijo automáticamente la señorita Brooke, aunque su atención estaba claramente en otro lugar, fijada en la ventana con vistas al sendero del jardín. Ella estaba observando, señaló la señorita Marple, porque a la llegada de particulares, la señora Ortree llegó a continuación, una mujer cómoda y chismosa cuyo marido había estado algo en las importaciones antes de su jubilación. Se instaló ella misma con un suspiro de satisfacción e inmediatamente comenzó a desempacar una cantidad extraordinaria de materiales de su bolso. «Estoy intentando hacer un cojín. Cubrir», explicó sin dirigirse a nadie en particular. «El patrón parecía bastante sencillo en la revista, pero empiezo a tener mis dudas. Parecía haber más colores de los que yo anticipé». La señorita Marple sonrió. La señora Ortree embarcarse optimista sobre lo complejo de los proyectos era una característica familiar de estas reuniones, al igual que su eventual abandono de ellos a mitad de camino. El ambiente en la habitación cambió perceptiblemente cuando la señora Amelia Bright entró. Era una mujer hermosa, en sus finales de los años 50, bien vestida de una manera que sugería tanto prosperidad como atención a la posición social. Su manera fue cordial, pero la señorita Marple detectó algo frágil debajo de la superficie de su amabilidad. «Señorita Brooke, todo parece encantador», dijo la señora Bright, aunque su mirada recorrió la habitación evaluando la calidad, como haciendo un inventario. «Espero no llegar tarde». Estaba detenida por un asunto bastante fastidioso en relación con el comité del salón parroquial. «Para nada», dijo la señorita Brooke, asegurándole, aunque sus dedos tiraban nerviosamente en su cuello. «Todavía estamos esperando a Eleyanena, señorita Finch». Algo pasó por la mente de la señora Bright al oír el nombre. Desapareció casi inmediatamente, reemplazado por una sosa sonrisa. Pero la señorita Marple lo había visto. También había visto cómo la señora Bright eligió su asiento con especial cuidado, posicionándose en el sofá con una vista clara de la puerta. «Espero que la señorita Finch no se haya enfermado», se aventuró tímidamente la señorita Beaterve.
Ella no estaba en la iglesia el domingo. Eleyanena Finch está tan sana como un caballo, dijo la señora Price Ridley, con su autoridad consuetudinaria sobre todos los temas. La vi en el pueblo ayer mismo, luciendo perfectamente bien, más bien preocupada quizás, pero bien. La señora Ortree se inclinó hacia adelante con aire de quien está a punto de impartir información interesante. La vi por casualidad cerca del cementerio a principios de esta semana. Parecía estar teniendo una experiencia bastante intensa con alguien. «Oh, ahí está ella ahora», interrumpió la señorita Brooke, levantándose con evidente alivio cuando la puerta hizo clic y una figura apareció en el camino. La señorita Marple observó esta interrupción con interés. Había sido un poco demasiado rápida, un poco demasiado fuerte. La señorita Brooke no era normalmente del tipo de interrumpir. Eleyanena Finch era una mujer alta y delgada de 70 años, con porte erguido y paso firme, como quien había sido directora en su juventud. Se comportaba con una dignidad que la edad no había disminuido, aunque la señorita Marple notó que su cara estaba demacrada y tenía sombras bajo los ojos que hablaban de sueño intranquilo. «Mis disculpas por mi llegada tarde», dijo la señorita Finch mientras entraba. Su voz era mesurada y precisa. Estaba terminando una sección de trabajo y perdí por completo la noción del tiempo. Tomó la silla restante, colocándola directamente frente a la señora Bright. Las miradas de las dos mujeres se cruzaron brevemente, y en ese momento, la señorita Marple vio algo que la hizo pausar el tejido. No era solo aversión o incomodidad social, era algo más profundo y peligroso, una especie de reconocimiento silencioso, como dos dualistas reconociéndose a través del campo. «¿En qué estás trabajando, Elena?», preguntó la señora Ortree con genuino interés. «Siempre tienes patrones tan encantadores». La señorita Finch sacó su bastidor de bordado con ligera vacilación. «Una fila de violetas», dijo. «Nada elaborado. El patrón familiar me resulta relajante». Ella comenzó a preparar sus materiales con cuidado metódico, arreglando sus sedas en su orden habitual y comprobando sus agujas. Sus manos, notó la señorita Marple, no eran del todo estables. La conversación volvió a su estado habitual: patrones, asuntos parroquiales, el próximo festival de la cosecha, y las opiniones de la señora Price Ridley sobre las costumbres modernas. Pero debajo del parloteo superficial, la señorita Marple percibió corrientes subterráneas que perturbaban las plácidas aguas de la Sociedad de Santa María. La señora Brick trabajaba en un gran trozo de corte. Su aguja se movía con rapidez, con precisión casi agresiva. Contribuía a la conversación con comentarios apropiados, pero su atención se dirigía repetidamente a la señorita Finch, mirándola con una intensidad que intentaba disimular. La señorita Finch, por su parte, parecía absorta en su bordado, pero la señorita Marple notó cómo sus hombros se mantenían tensos, alerta como quien espera un encuentro desagradable. «Oigo que la cabaña de Henderson finalmente se vendió», comentó la señora Ortree. «El que da a su propiedad», dijo la señora Bright. «Tendrás nuevos vecinos». La aguja de la señora Bright se detuvo por una fracción de segundo. «De hecho, espero que demuestren ser adecuados». El agente inmobiliario mencionó algo sobre estudios de límites. La señora Ortree continuó inocentemente. Al parecer, hubo cierta confusión sobre la información exacta de las líneas. Las propiedades antiguas pueden ser problemáticas de esa manera. El silencio que siguió fue breve pero profundo. La señorita Brooke empezó a parlotear nerviosa por la calidad del té que estaba preparando. La señora Price Ridley se lanzó a un monólogo sobre los valores de las propiedades, pero la señorita Marple había visto la cabeza de la señorita Finch. Levantó bruscamente la vista en el límite de la palabra. Había visto cómo el color aumentaba en la cara de la señora Bright, con las mejillas cuidadosamente empolvadas. «Las encuestas pueden, de hecho, ser muy esclarecedoras», dijo la señorita Finch en voz baja, con los ojos fijos en su bordado. «Los discos viejos a veces revelan discrepancias sorprendentes». «Estoy segura de que cualquier discrepancia sería totalmente inocente», respondió la señora Bright. Su tono era ligero, pero sus nudillos eran blancos alrededor de su aguja, simplemente el resultado de mediciones imprecisas en el pasado. «Oh, es muy posible», asintió la señorita Finch, aunque a veces uno descubre que las discrepancias son más bien deliberadas de lo que parecen. Las agujas de la señorita Marple hacían clic constantemente mientras observaba este intercambio.
Le recordó la época en que la señora Harmon y la señora Gibbons habían disputado la propiedad de un ciruelo. Pequeños asuntos en sí mismos, pero detrás de ellos se planteaban cuestiones de honestidad, de carácter, de lo que la gente haría cuando creía que nadie estaba mirando. El té llegó, brindando una bienvenida distracción. La señorita Brooke sirvió con delicadeza, y la señorita Marple aceptó su taza con un suave agradecimiento. Observó mientras se atendía a las demás damas, notando quién tomó azúcar, quién prefirió limón, los pequeños detalles domésticos que tan a menudo resultaban significativos. A medida que la tarde avanzaba, la luz que atravesaba las cortinas de encaje adquiría un tono dorado y sesgado. La conversación continuaba a trompicones, nunca del todo recuperando su tranquilidad. La señorita Finch trabajaba constantemente en su patrón de violetas, su aguja entrando y saliendo rítmicamente con precisión. La señora Brick mantenía su sonrisa social, pero había algo vigilante en su mirada, algo calculador. La señorita Marple terminó su hilera de tejido y comenzó otra. Estaba pensando, como lo hacía a menudo, sobre la naturaleza humana, cómo se mantenía notablemente consistente debajo de todas las variadas superficies de posición social y circunstancia. También reflexionaba sobre la peculiar tensión en esta sala, a punto de ser interrumpida por frases y miradas significativas, sobre registros antiguos y nuevas encuestas. Pensaba que los jueves por la tarde en St. María podrían estar a punto de volverse considerablemente más interesantes. El reloj en la repisa de la chimenea sonó las 4, sus notas suaves cayendo en un rumor que se había vuelto cada vez más vigilante. La tarde se había sentado en esa calma peculiar que a veces ocurre en las reuniones donde la amabilidad superficial enmascara lo profundo de los sucesos. El tejido de la señorita Marple continuó su ritmo constante mientras observaba la habitación con aire de suave abstracción, que tan a menudo hacía que la gente olvidara que ella estaba observando todo. La señora Price Ridley se había embarcado en un largo discurso sobre el deterioro de los estándares del Instituto Femenino, una materia que no requería respuesta particular de su audiencia. La señorita Beaterve murmuró su acuerdo a intervalos. La señora Ortree había abandonado su funda de cojín a favor de examinar un nuevo patrón de bordado que había descubierto en una revista. La señorita Brooke se movía por la habitación con frecuencia innecesaria, ajustando cojines y rellenando tazas de té que todavía estaban medio llenas. La señorita Finch trabajaba constantemente en su patrón violeta, la cabeza inclinada sobre el bastidor de bordado. Las violetas iban tomando forma con cuidadosa precisión, delicados pétalos morados y hojas verdes, todo el diseño mostrando la habilidad metódica de alguien que había pasado años enseñando a otros la importancia de la precisión y la atención al detalle. El trabajo de corte de la señora Brick quedó abandonado en su regazo. Ella había contribuido poco a la conversación en la última hora, y la señorita Marple se dio cuenta de que su atención se había fijado en la señorita Finch con una intensidad que parecía requerir un esfuerzo considerable para mantenerla. ¿Más té, Ella nena?, preguntó la señorita Brooke, rondando cerca de la silla de Finch con la tetera. Gracias, eso sería agradable, señorita Finch, respondió sin levantar la vista de su trabajo. La señorita Marple observó a la señorita Brooke, notando el ligero temblor en la mano de su anfitriona, que hizo que la taza de té tintineara suavemente contra su platillo. Nervios, pensó, o tal vez algo más específico. La señorita Brooke había estado inusualmente agitada durante toda la tarde, empezando con pequeños sonidos y perdiendo el hilo de las conversaciones. La taza de té recién hecho estaba en la pequeña mesa al lado de la señorita Finch, humeante suavemente. La señorita Finch continuó su bordado durante varios minutos antes de alcanzarlo, todavía absorta en su trabajo. Tomó un sorbo, luego otro, sin que su atención abandonara la violeta que estaba cosiendo. Debo decir, Eleanor, tu trabajo es siempre tan preciso, comentó la señora Ortree. No sé cómo logras puntadas tan uniformes. Las mías siempre parecen vagar como si tuvieran mente propia. La señorita Finch miró con la leve sonrisa de alguien aceptando un cumplido familiar. Es simplemente una cuestión de práctica y paciencia, señora Ortree. Siempre les digo a mis chicas, yo solía decirles a mis hijas, que el bordado enseña disciplina tanto como habilidad. Debes extrañar tu enseñanza, dijo la señorita Brooke, sentándose por fin en su silla. Todos esos años en la escuela moldeando mentes jóvenes.
Echo de menos ciertos aspectos, admitió la señorita Finch, aunque confieso que no echo de menos las disputas administrativas o las interminables reuniones de comités. Hay algo que decir sobre un lugar tranquilo en la jubilación, donde uno puede centrarse en asuntos de genuina importancia. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron por un instante. Instantáneo. El énfasis que la señorita Finch había dado a sus palabras era ligero pero inconfundible, y había hecho que la señora Briggs se moviera en su asiento con un susurro de seda. «Seguro que no encuentran el bordado tan importante como la educación», dijo la señora Price Ridley con una leve risa. «Es un agradable pasatiempo, naturalmente, pero difícilmente me parece significativo». La señorita Finch, con cuidado, tomó otro sorbo de té. Actividades aparentemente simples pueden a veces servir para propósitos que van más allá de su apariencia inmediata. Un trozo de aguja y trabajo, por ejemplo, podría contener información tan clara como cualquier documento escrito, si uno sabe leerlo. La habitación se había vuelto muy silenciosa. Incluso la señora Price Ridley parecía sentir que se estaba discutiendo algo más que los méritos relativos del bordado. «¡Qué idea tan intrigante, señorita Marple!», dijo suavemente. «A menudo he pensado que los patrones pueden ser muy reveladores. En ese temaría, uno aprende a leer todo tipo de señales. Una cortina que se mueve bruscamente a una hora inusual, un jardín de repente descuidado, una persona que cambia sus rutinas habituales, pequeñas cosas, pero esclarecedoras». Los ojos de la señorita Finch se encontraron con los de ella con un destello de reconocimiento y algo más. Quizás gratitud, quizás advertencia. «Precisamente, señorita Marple. Las cosas pequeñas pueden, de hecho, ser muy esclarecedoras. Uno podría incluso decir que la verdad tiene una forma de surgir a través de los canales más inesperados, si alguien se toma la molestia de mirar con atención». La señora Briggs se levantó bruscamente, dejando su trabajo caer al suelo sin que nadie se diera cuenta. «Realmente debo», empezó. Pero la señorita Finch estaba hablando de nuevo, su voz cada vez más fuerte, un poco tensa. «Por ejemplo, los viejos registros pueden ser extraordinariamente informativos, estudios topográficos, límites de propiedad, ese tipo de cosas. Cuentan historias sobre cómo se establecieron las cosas originalmente antes de que se hicieran ciertos ajustes». «Ella, nena», dijo la señorita Brooke con ansiedad. «¿Estás bien? Te ves bastante enrojecida». La señorita Finch se llevó la mano a la frente, y la señorita Marple vio con gran atención que el rostro de la mujer mayor había tomado un color intensificado. Su respiración parecía un poco dificultosa. «Estoy perfectamente», empezó la señorita Finch, pero sus palabras se fueron apagando. Parpadeó varias veces, como si intentara limpiar su visión. «Quizás deberías descansar un momento», sugirió la señora Ortree, su rostro cómodo arrugado por la preocupación. «¿Se te ve bastante mal, señorita Finch?» Ella negó con la cabeza, un gesto que parecía requerir esfuerzo. «No, estoy bastante bien. Debo terminar». Su mano tanteó hacia el bastidor de bordado, pero el movimiento estaba descoordinado. A falta de su precisión habitual, la señorita Marple dejó de tejer y se levantó en silencio desde su silla. Había visto enfermedades tomar muchas formas a lo largo de su larga vida, y algo en la calidad de la señorita Finch le pareció inusual. Allí había una peculiar vidriosidad en la cara de la mujer, en sus ojos, una cierta rigidez se desarrollaba en su postura. «Creo que deberíamos convocar al doctor Haydock», dijo la señorita Marple con autoridad silenciosa. «Oh, seguro que eso no es necesario», dijo rápidamente la señora Briggs. «Probablemente sea solo el calor de la habitación, o tal vez algo que comió en el almuerzo». Pero la condición de la señorita Finch se estaba deteriorando de forma alarmante y rápida. Su respiración se había vuelto superficial y rápida. Intentó levantarse desde su silla, con una mano agarrando el brazo, el otro extendiéndose como si intentara estabilizarse en algo que no estaba allí. «Ella, nena». «Señor», el señor Brooke gritó, adelantándose. Entonces sucedió muy rápido. La señorita Finch hizo un pequeño jadeo. Su dedal, todavía en su dedo, golpeó el borde de la mesa auxiliar con un tintineo metálico afilado mientras su mano sufría un espasmo. El dedal rebotó una vez y luego rodó por la alfombra con un fino sonido de traqueteo que parecía anormalmente fuerte en el repentino silencio. La señorita Finch se desplomó hacia adelante en su silla,
Su cuerpo se aflojó. El bastidor de bordado se le resbaló de la otra mano y cayó al suelo, rodando en un arco perezoso a través de la alfombra persa antes de descansar contra la pierna del sofá. La habitación estalló en confusión. Miss Beaterbe dio un pequeño grito. La señora Ortry se abalanzó sobre ella, su amplia forma sorprendentemente rápida en movimiento. La señorita Brooke se quedó congelada, con las manos apretadas sobre su boca. La señora Price Ridley comenzó a emitir órdenes contradictorias sobre ir a buscar agua, abrir ventanas y aflojar la ropa. La señorita Marple se movió con calma y eficiencia. Se arrodilló junto a la silla de la señorita Finch, colocando sus dedos contra el cuello de la mujer para comprobar el pulso. Estaba ahí, débil e irregular, pero presente. La respiración de la señorita Finch era superficial, pero continua. «Está viva», anunció la señorita Marple claramente, cortando el pánico. «Señorita Beaterbe, por favor llame a Idoc inmediatamente. Dile que es urgente. Señora Ortry, ayúdame a calmarla más cómodamente». Mientras los demás se apresuraban siguiendo sus instrucciones, los ojos de la señorita Marple se posaron en el bordado, el aro que había rodado por el suelo. Algo en él le llamó la atención. Algo no estaba del todo bien, aunque no pudo identificar inmediatamente qué la preocupaba. La señora Bright no se había movido para ayudar. Ella se quedó donde se había levantado momentos antes, su rostro muy pálido, mirando fijamente la forma derrumbada de la señorita Finch, con una expresión que la señorita Marple no podía leer bien. Impacto, por supuesto, pero mezclado con algo más. Miedo, quizás, o cálculo. El doctor Idoc llegó en 10 minutos, su bolso negro en la mano, manteniendo una actitud profesional firme. Examinó a la señorita Finch con rapidez y eficiencia, mientras las damas rondaban ansiosamente cerca. «Probablemente un derrame cerebral», pronunció después de varios minutos. «Ella es mayor y estas cosas ocurren. Haré que la lleven al hospital en un estado de malestar. Lo mejor es tenerla bajo observación adecuada». La habitación se llenó de murmullo y exclamaciones que tales pronunciamientos inevitablemente producían. Pobre Eleanor, tan repentino. Ella parecía estar perfectamente bien hace unos momentos. La señorita Marple no dijo nada. Recuperó el bastidor de bordado de donde se había caído y se quedó examinándolo con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, con expresión pensativa. La señora Ortry apareció a su lado. «Un shock terrible», susurró. Estaba en medio de un trabajo tan encantador. Esas violetas estaban creciendo hermosamente. «Sí», dijo la señorita Marple lentamente. «Violetas». Pero el bordado se extendía a través del aro. No era violeta en absoluto. La señorita Marple se quedó mirando el patrón que tenía delante. Mostraba una casa. Una simple y estilizada representación de una cabaña con 3 ventanas claramente marcadas, renderizadas en hilos de varios colores. El diseño estaba parcialmente completo, trabajado en lo que parecían ser varias manos diferentes, dada la tensión variable de los puntos de sutura. Ella miró hacia donde la señorita Finch yacía, ahora cuidadosamente sentada en una camilla improvisada por el doctor Idoc y su asistente. Entonces miró hacia el bastidor de bordado de nuevo. Las violetas que la señorita Finch había estado trabajando en la hilera anterior, el familiar patrón que ella había descrito como relajante, no se veían por ningún lado. Esta cabaña era algo completamente distinto, algo que la señorita Finch nunca había mencionado, algo que de alguna manera había tomado el lugar de su patrón violeta. Los dedos de la señorita Marple se apretaron ligeramente en el aro de madera. En el pueblo de Santa María, había aprendido que las coincidencias eran raras y los patrones significativos. Una mujer se desplomó, un bordado cambió, se le cayó un dedal. Y en la confusión de asistencia y preocupación, nadie se dio cuenta, nadie excepto la señorita Marple, que notó que la señora Bright se había movido silenciosamente para pararse al lado de la chimenea, donde se encontraba una cesta de labor que no era suya, ligeramente abierta, mostrando un destello de púrpura y verde, hilos de seda. Las violetas, pensó la señorita Marple, habían ido a alguna parte. La pregunta era, ¿dónde? Más importante, ¿por qué? La voz del doctor Idoc rompió sus pensamientos. «Nos llevaremos a la señorita Finch ahora. Le enviaré información sobre su condición una vez que se haya instalado». Mientras llevaban a la señorita Finch afuera, su figura pequeña y quieta estaba cubierta por la manta.
La señorita Marple permaneció de pie junto a la ventana, el misterioso bastidor de bordado todavía en sus manos. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse y las sombras se acumulaban en los rincones de la sala de estar de la señorita Brooke. Otra cosa había captado su atención, un pequeño detalle que nadie parecía haber notado. Allí, cerca de la chimenea, donde la señora Brick se había quedado de pie, había un solo hilo suelto sobre la alfombra. La señorita Marple se inclinó y lo recogió con cuidado. Era azul marino, un azul profundo y oscuro que captó la luz tenue. Lo dobló cuidadosamente en su pañuelo y lo metió en su bolso. Luego miró una vez más el bordado de la cabaña, en sus 3 ventanas marcadas con precisión, y se preguntó qué historia estaba tratando de contar ese patrón cambiado. El círculo de costura se dispersó en una ráfaga de conmocionadas exclamaciones y murmullos preocupados. Cada dama se fue con promesas de visitar a la sobrina de la señorita Finch y mantener a la pobre mujer en sus oraciones. La señorita Marple se quedó en la casa de la señorita Brooke, aparentemente para ayudar a restablecer el orden en la sesión interrumpida, pero en realidad para examinar más cuidadosamente las circunstancias peculiares de la tarde. La señorita Brooke se sentó en su silla, un pañuelo apretado contra sus labios, su cuerpo delgado temblando ligeramente. «No puedo», dijo. «Quizás por 4ª vez. Lo asimilaré». Elena parecía perfectamente bien cuando llegó. Un poco cansada quizás, pero nada que sugiriera gravedad. «Estas cosas suceden de repente», dijo la señorita Marple suavemente, aunque sus ojos seguían moviéndose por la habitación, tomando nota de las posiciones de las tazas de té, la disposición de las cestas de trabajo, los pequeños detalles que otros podrían pasar por alto. El doctor Haydock parecía bastante seguro en su diagnóstico. «Un derrame cerebral», repitió la señorita Brooke, probando la palabra. «Ella tiene 70 años, por supuesto, pero siempre ha sido vigorosa, tan aguda. Parece imposible que simplemente se desplomara así». La señorita Marple emitió un pequeño sonido de acuerdo. Sostenía el bastidor de bordado quieto, girándolo lentamente en sus manos, examinando el patrón de la cabaña desde varios ángulos. El diseño mostraba una vivienda sencilla con 3 ventanas claramente marcadas, 2 en lo que parecía ser la planta baja, una arriba. La costura era competente, pero no excepcional. Trabajada en varios colores, incluyendo crema, marrón y el azul marino distintivo. «Señorita Brooke», dijo pensativa, «¿hubieras visto a Elena trabajando en este patrón antes de hoy?» La anfitriona miró hacia arriba, sus ojos verdes enfocándose en la dificultad del aro. «¿La cabaña? No, no lo creo. Elena ha estado trabajando en esas violetas durante semanas ya. Las trae todos los jueves, siempre avanzando con paso firme. Ella estaba muy dedicada a esa pieza en particular, y sin embargo esto es lo que cayó de sus manos cuando se desplomó». La señorita Brooke se levantó y vino a examinar el bordado más de cerca, su frente surcada por la confusión, pero concentrándose en lo más importante, lo peculiar. «La vi sacar el patrón de violetas cuando llegó. Estoy bastante segura de ello. Ella arregló sus sedas de esa manera metódica que tiene, y yo recuerdo claramente haber pensado en cómo los hilos morados captaban la luz. Usted vio las violetas, señorita Marple», confirmó. «Y yo también las noté cuando la señora Ortree comentó sobre la situación del trabajo de Elena. Ella estaba cosiendo pétalos morados. Observé cómo su aguja se movía a través de la tela. Hizo una pausa, considerando cuál fue el momento en que, durante la tarde, este patrón de cabaña reemplazó el diseño violeta en su aro. La implicación flotaba en el aire entre ellos. La señorita Brooke se hundió en su silla, su rostro muy pálido. «Pero, ¿quién haría tal cosa y por qué? No tiene sentido». No tenía ningún sentido. La señorita Marple no dijo nada por un momento. Estaba examinando los hilos utilizados en el patrón de cabaña, destacando su calidad de color. El azul marino era particularmente llamativo. Un azul profundo, una rica tonalidad que resaltaba sobre los colores más claros. Pensó en el hilo suelto que había encontrado cerca de la chimenea, ahora guardado de forma segura en su pañuelo. «¿Puedo examinarlo?», preguntó. «¿La cesta de trabajo de Elena? ¿El que trajo consigo hoy?». La señorita Brooke hizo un gesto hacia la silla donde se había sentado la señorita Finch. La canasta permaneció allí, un simple asunto tejido con un forro descolorido.
La señorita Marple la abrió con cuidado, inspeccionando el contenido con atención metódica. Hubo varios skeins de hilo de seda, morado, verde, blanco, un rosa suave. Había agujas de varios tamaños, dispuestas en un estuche de agujas con cuidadosa precisión. Había un pequeño par de tijeras de bordar, cuyas asas estaban desgastadas por el uso. Había un estuche de dedal, vacío ahora, ya que su ocupante se había caído y rodado por la alfombra durante el colapso de la señorita Finch. Lo que no había, notó la señorita Marple con interés, era cualquier hilo azul marino. Ella levantó la cesta hacia la luz, examinándola desde varios ángulos. Señorita Brooke, ¿tiene materiales para bordar? ¿Para usted misma? Cosas que los miembros del círculo podrían pedir prestados si encontraban falta de un color en particular. Oh, sí, tengo una gran colección. Mi tía era una costurera apasionada, y heredé todos sus materiales. Se guardan en el armario por la chimenea. La voz de la señorita Brooke se agudizó de repente. ¿No cree que alguien usó mis hilos para crear ese patrón de cabaña? Creo que sería instructivo ver qué hilos tienes disponibles, dijo cuidadosamente la señorita Marple. El gabinete contenía una colección realmente extensa, docenas de carretes y bobinas de cada color imaginable, organizados con una especie de pulcritud compulsiva que sugería que su dueña valoraba el orden altamente. Los dedos de la señorita Marple se movieron a través de ellos con eficiencia practicada hasta que encontró lo que buscaba, hilo azul marino idéntico en tono al utilizado en el bordado de la cabaña, y que, señaló, había sido usado recientemente. El extremo estaba suelto y se habían dibujado claramente varias pulgadas apagadas. ¿Cuándo fue la última vez que usó este color en particular?, preguntó la señorita Marple. La señorita Brooke negó con la cabeza. No he tocado el azul marino en meses, posiblemente más tiempo. He estado trabajando en una pieza en tonos otoñales, dorados y rojizos. No tengo necesidad actual del azul marino. La señorita Marple reemplazó el hilo con cuidado y cerró el armario. Volvió a su examen del bordado de la cabaña, esta vez centrándose en la costura en sí misma, más que simplemente en el patrón. La obra mostró varios estilos distintos. Algunas puntadas estaban apretadas y uniformes, otras un poco más sueltas, y en una sección la tensión fue notablemente diferente del resto. Esto no estaba todo trabajado por la misma mano, observó. Vea aquí, donde el hilo azul marino delinea la ventana superior, dijo. Las puntadas son más grandes y menos precisas que el resto, casi como si alguien las añadiera apresuradamente, sin el cuidado que dieron a los demás elementos. Ella pensó en la metódica labor de la señorita Finch, la naturaleza de sus años de enseñanza de precisión y disciplina a las jovencitas. Las apresuradas puntadas de azul marino no parecían consistentes con tal carácter, a menos que, por supuesto, la señorita Finch hubiera estado trabajando bajo alguna forma de coacción o urgencia. La señorita Marple se acercó a la chimenea, donde había encontrado el hilo suelto azul marino. La alfombra mostraba débiles impresiones de tráfico peatonal reciente. Alguien se había parado allí por algún periodo de tiempo. Ella podía ver dónde estaba la pila, ligeramente comprimida, lo que sugería el peso de una persona que había permanecido relativamente estacionaria. ¿Quién estaba sentado o de pie cerca de la chimenea esta tarde?, preguntó. La señorita Brooke frunció el ceño, intentando reconstruir el arreglo. Bueno, la señora Brick se mudó allí en un momento dado. Ella estaba en el sofá, pero se levantó cuando Eleanor mencionó algo sobre límites y encuestas. Se puso de pie junto a la repisa de la chimenea durante bastante tiempo antes de que Eleanor se derrumbara. La señorita Marple archivó esta información con cuidado. La mujer que había observado a la señorita Finch con tanta intensidad, la mujer cuya propiedad había sido mencionada en relación con disputas fronterizas, la mujer que se había parado en el mismo lugar donde se encontraba una cesta de labores que no era suya, había contenido hilos de color violeta. Señorita Brooke, dijo la señorita Marple con suavidad, me pregunto si podría decirme exactamente qué observaste esta tarde. No solo lo que pasó, sino los pequeños detalles que parecían insignificantes en ese momento. La señorita Brooke torció su pañuelo entre sus dedos. No estoy segura de lo que quiere decir. Quiero decir, dijo la señorita Marple, acomodándose en su silla, que has estado profundamente ansiosa durante toda la tarde.
Interrumpiste a la señora Portree cuando empezó a hablar sobre ver a Eleanor en el cementerio. Estabas mirando el camino del jardín antes de que llegara Eleanor, como si esperases algo, y le serviste la segunda taza de té con manos que temblaban notablemente. El silencio que siguió se rompió solo por el tic-tac del reloj de la repisa. El rostro de la señorita Brooke había perdido lo poco de color que conservaba. «No sé qué está sugiriendo», dijo finalmente. «No estoy sugiriendo nada», respondió la señorita Marple con perfecta veracidad. «Estoy simplemente observando. Y lo que observo es que algo te ha estado preocupando. Algo relacionado con Eleanor Finch y muy posiblemente con la señora Bright. Es mejor compartir esa carga». La señorita Brooke miró sus manos desgastadas por el trabajo. La sala de estar que había sido testigo de acontecimientos tan perturbadores, la ventana donde la luz del atardecer se desvanecía en el anochecer. Cuando habló, su voz era apenas más que un susurro. «Eleanor vino a verme hace 3 días. Estaba muy agitada, muy diferente a su serenidad habitual. Dijo que había descubierto algo importante, algo que escribiría un viejo mal. No me dijo exactamente qué, pero dijo que se trataba de límites de propiedad y engaños deliberados. Dijo que estaba documentando todo con cuidado, que quería tener prueba absoluta antes de hacer cualquier acusación». «¿Y mencionó algún nombre?», preguntó la señorita Marple. La señorita Brooke dudó y luego asintió miserablemente. «Mencionó a la señora Bright. Dijo que Amelia Bright se había beneficiado de años de un límite que nunca fue legítimo, que había extendido su propiedad a expensas de otra persona y lo ocultó astutamente. Eleanor dijo que iba a exponerlo en la siguiente reunión parroquial». La señorita Marple absorbió esto en silencio. Explicaba mucho de las tensiones entre las dos mujeres, la vigilancia de la señora Bright, los comentarios crípticos de la señorita Finch sobre la verdad surgiendo a través de canales inesperados y el bordado, que incitaban. Eleanor dijo que estaba creando algo que haría la prueba visible para todos. Dijo que a veces la verdad necesitaba ser mostrada además de contada. Estaba cosiendo una especie de mapa. No entendí del todo lo que quería decir, pero parecía bastante decidida. «Una especie de mapa». La señorita Marple volvió a mirar el patrón de la cabaña con sus 3 ventanas marcadas con precisión. Quizás no era más que una cabaña, pero una representación de una propiedad específica, un diagrama realizado en hilo y tela. «Esta cabaña», dijo, señalando el bordado. «¿Lo reconoces? ¿Podría representar un edificio en particular de Santa María?». La señorita Brooke lo estudió con cuidado. «Podría ser la vieja cabaña Henderson, la que da a la casa de la señora. La propiedad de Bright, la que está justo, se ha vendido. Tiene ese mismo arreglo de ventanas». Ahora que lo miro adecuadamente, las piezas empezaban a acomodarse en la mente de la señorita Marple como los cuadrados de una colcha de retazos, una disputa de límites, una ampliación de propiedad, un mapa bordado que podría servir como evidencia, y una mujer que se desplomó convenientemente antes de que pudiera completar o exhibir su trabajo. Ella miró hacia abajo el patrón de la cabaña una vez más, el hilo azul marino que delineaba secciones con rotunda claridad. Ese hilo, pensó, contaba su propia historia, pero solo si uno sabía leerlo. «Me gustaría conservar este bordado por el momento», dijo la señorita Marple. «Con su permiso». «Por supuesto. Lo creo bastante importante». La señorita Brooke asintió en silencio. Miró agotada, exhausta por la confesión y conmoción. La señorita Marple recogió sus cosas, su tejido, su bolso y el bastidor de bordado con su misteriosa cabaña. Mientras se preparaba para partir, se detuvo en la puerta. «Una cosa más, señorita Brooke. El patrón violeta en el que Eleanor estaba trabajando, su habitual pieza familiar. ¿Te pasó por casualidad notar dónde fue?». La señorita Brooke sacudió la cabeza con impotencia. «No lo sé. En medio de toda la confusión, nunca pensé en mirar. Simplemente desapareció». «Sí», pensó la señorita Marple mientras caminaba a casa a través del crepúsculo que se avecinaba. Desapareció tal como a veces desaparece la evidencia cuando alguien lo encuentra inconveniente. Pero el hilo, como la verdad, tenía una forma de dejar rastros. Más tarde, por la tarde, la señorita Marple tomó el té con la señora Ortree en esa cómoda sala de estar, que pasaba por alto un jardín que albergaba todos los signos de entusiasmo pero al azar cultivo.
La conversación naturalmente se había encaminado hacia los impactantes acontecimientos del día anterior, como la señorita Marple había sabido que sucedería. La señora Ortree era el tipo de mujer que derivaba satisfacción considerable de discutir sucesos locales, aunque los chismes eran generalmente de carácter amable, variedad preocupada más que maliciosa. No he tenido noticias del hospital, dijo la señora Ortree, sirviéndote con mano generosa. El doctor Addock dijo que enviaría un mensaje, pero supongo que estas cosas toman tiempo. Pobre Eleyanena. Creo que ella estaba sentada allí mismo entre nosotros, trabajando en su bordado. Y luego simplemente colapsó así. Negó con la cabeza con tristeza. Debo decir, señorita Marple, que hubo algo extraño en todo el asunto. ¿Extraño?, preguntó la señorita Marple con suavidad, aceptando su copa. Bueno, ese bordado. Por un lado, podría haber jurado que Eleyanena estaba trabajando en violetas. Recuerdo haber comentado con bastante claridad cuán uniformes eran sus puntos, pero cuando el aro cayó, era ese patrón de cabaña. No puedo entenderlo en absoluto. Tal vez, sugirió la señorita Marple, ella había traído ambas piezas y de alguna manera se confundió. La señora Ortree consideró esto, su rostro cómodo arrugado por el pensamiento. Supongo que es posible. Sin embargo, no se parece mucho a Eleyanena. Siempre fue tan metódica acerca de todo. Cuando era directora en la escuela, las chicas solían decir que podían poner en hora su reloj según sus rutinas. Hizo una pausa y añadió azúcar a su té. Por supuesto, la gente se vuelve olvidadiza con la edad, aunque 70 no es una edad terriblemente vieja, y Ellen siempre ha sido aguda como un ataque. La señorita Marple emitió un sonido evasivo y bebió un sorbo de té. Había traído su tejido, y sus agujas comenzaron su ritmo constante a medida que la conversación continuaba. «¿Sabes?», dijo la señora Ortree, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Estaba intentando mencionar algo ayer, solo antes de que Eleyanena se desplomara al verla a principios de semana. Pero la señorita Brooke me interrumpió bastante bruscamente, y luego todo pasó tan rápido que se perdió la oportunidad». En efecto, las agujas de la señorita Marple no se detuvieron, sino que su atención se agudizó considerablemente. «¿Habías visto a Eleyanena recientemente?» «Sí, el martes por la tarde. Había ido al cementerio para poner flores frescas en la tumba de mi suegra. Intento ir semanalmente, aunque confieso que a veces se me resbala. Vi a Eleyanena cerca de la sección antigua junto a los árboles. Ella estaba hablando con alguien, y parecía que estaban teniendo una discusión bastante intensa». La señorita Marple contó sus puntos antes de responder. «Qué interesante. ¿Podrías ver con quién estaba hablando?». La señora Ortree dudó, su natural inclinación hacia la discreción advirtiendo contra su deseo de compartir información. «Bueno, al principio no podía ver con claridad. Quedaron parcialmente oscurecidos por los árboles, y yo estaba a cierta distancia. Pero cuando me iba, eché un vistazo. La puerta de la sala se abrió y la criada de Ortree apareció suplicando. «Disculpe, mamá, pero la señora Bright está aquí para verte. ¿La acompaño?». El efecto de este anuncio fue notable. La taza de té de la señora Ortree vibró contra su platillo mientras lo dejaba, y un rubor subió a sus mejillas. Miró a la señorita Marple con una expresión que mezclaba culpa y aprensión. «Oh, sí, por supuesto. Déjala entrar, Mary». La señora Bright entró con su aire habitual de elegancia segura. Estaba vestida con un elegante conjunto de tarde verde oscuro, y su manera fue cordial, aunque la señorita Marple detectó una cierta tensión debajo de lo pulido de su superficie. «Señora Ortree, qué amable de su parte recibirme sin previo aviso. Señorita Marple, qué grata sorpresa». Su sonrisa los incluía a ambos, pero sus ojos estaban vigilantes. «Espero no interrumpir». «En absoluto», dijo la señora Ortree, aunque su incomodidad era evidente. «Estábamos tomando té y discutiendo los terribles acontecimientos de ayer. ¿No querrá unirse a nosotros?». «Qué considerado», dijo la señora Bright, acomodándose en una silla colocada de manera que pudiera observarlos a ambos fácilmente. «En parte por eso he venido. En realidad, fui a ver a Eleyanena, sobrina de la señora Vernon, para ofrecer mi ayuda durante estos momentos difíciles. La pobre mujer está bastante angustiada». «Eso fue muy amable de su parte», dijo la señorita Marple suavemente. «¿Ha tenido alguna noticia de la señorita Finch?».
¿Cuál es su condición? Ella permanece inconsciente, me temo. El doctor Haydock es pesimista sobre sus perspectivas de recuperación. Un derrame cerebral grave, aparentemente. La señora Bright aceptó una taza de té de la señora Ortree. Es un recordatorio de cómo la vida puede ser frágil. Un momento comprometido en una sociedad agradable. El siguiente momento derribado. Hubo un breve silencio. La señorita Marple, las agujas continuaron su ritmo, y ella parecía absorta en su tejido, pero era muy consciente del ambiente de la habitación. La señora Ortree parecía incapaz de encontrarse con los ojos de la señora Bright, ocupada con su dentición innecesaria. La señora Bright, por su parte, mantuvo su comportamiento sereno, pero había algo rígido en el conjunto de sus hombros. No pude evitarlo, dijo la señora Bright después de un momento, su tono ligero pero su mirada directa. Escuché por casualidad que estabas discutiendo. Vi a Eleyanena a principios de esta semana. Señora Ortree, en el cementerio. Te lo creo. El rubor de la señora Ortree se intensificó. Oh, eso. Sí. Estuve allí el martes, poniendo flores en la tumba de mi suegra. Lo hago todos los días de la semana. Ya sabes. O lo intento. Aunque a veces se me escapa. ¿Y vio a Eleyanena allí? Provocó su interrupción suavemente la señora Bright. Bueno, sí. Ella estaba cerca de los árboles, teniendo una conversación con alguien. Naturalmente. No me gustaba entrometerme, así que no me acerqué. «Qué discreto de tu parte», dijo la señora Bright. Su sonrisa no llegó del todo a sus ojos. El cementerio es un lugar tranquilo para una conversación privada. Uno no querría ser observado o escuchado bajo tales circunstancias. La implicación flotaba en el aire. La señorita Marple levantó la vista de su labor de tejido con una expresión de leve interés. «He pensado siempre», dijo amablemente, «que los cementerios tienen una forma de incitar discusiones serias. Hay algo sobre estar rodeado de recordatorios de mortalidad que anima a la gente a abordar asuntos que de otro modo podría evitar. En Santa María, algunas de las conversaciones más honestas que he presenciado han tenido lugar entre las lápidas». La atención de la señora Bright se centró en ella, y la señorita Marple sostuvo su mirada con su firmeza suave y habitual. «Eres, muy bien, por supuesto», dijo la señora Bright después de un momento, «aunque me imagino que estas conversaciones son generalmente de carácter espiritual o filosófico, reflexiones sobre la vida y la muerte, ese tipo de cosas». «A veces», dijo la señorita Marple. «De acuerdo, aunque a veces se preocupan por asuntos más prácticos, disputas de propiedad, por ejemplo, o cuestiones de propiedad legítima. Recuerdo una situación hace algunos años, involucrando a dos familias que se reunieron en el cementerio para discutir un desacuerdo sobre límites. El terreno neutral, por así decirlo, parecía apropiado para intentar resolver el asunto. La señora Ortree se había quedado muy quieta, su taza de té congelada a medio camino de sus labios. La expresión de Bright permaneció cuidadosamente neutral, pero sus dedos se apretaron ligeramente sobre su propia taza. «¡Cómo fascinante!», dijo la señora Bright. «¿Y fue el asunto resuelto finalmente?». La señorita Marple respondió, aunque no a través de discusión, «me temo». Una de las partes presentó pruebas documentales, antiguos estudios topográficos y mapas de propiedades que demostraron los verdaderos límites más allá de la disputa. Es notable cómo los registros históricos pueden aclarar asuntos que parecían desesperadamente confusos. «Sí», dijo la señora Bright lentamente. «Es realmente notable. Aunque, por supuesto, los registros antiguos a veces pueden ser engañosos. Los mapas dibujados hace décadas pueden no reflejar ajustes legítimos posteriores». «Es cierto», reconoció la señorita Marple, «a menos que, por supuesto, haya un registro claro de tales ajustes, realizado adecuadamente, registrado y aprobado. En su ausencia, la documentación original tiende a tener un peso considerable». El silencio que siguió fue roto por la señora Ortree, que dejó su taza con un tintineo audible. «¿Alguien más té?», preguntó con forzada brillantez. La señora Bright declinó, ascendiendo con suavidad y gracia. «Me temo que debo irme. Tengo varias otras llamadas que hacer. Es importante mantener conexiones comunitarias durante momentos difíciles, para asegurar que todos entienden la situación correctamente y no dan crédito a la infundada especulación o rumor. Muy importante».
La señorita Marple estuvo de acuerdo. Aunque siempre he descubierto que la verdad tiene una forma de emerger, independientemente de especulaciones o rumores. Los hechos son cosas notablemente persistentes. La sonrisa de la señora Bright era tensa. De hecho, aunque los hechos requieren una interpretación adecuada, y esa interpretación es mejor dejarla en manos de aquellos con información completa, en lugar de visiones parciales de situaciones que no comprenden del todo, dijo. Se despidió con las cortesías apropiadas, pero el aire de advertencia que dejó atrás fue inequívoco. La señora Ortree permaneció en silencio hasta que la puerta principal se cerró y luego se soltó. Parecía que estaba conteniendo la respiración. «Oh, Dios mío», dijo débilmente. «Espero que no haya causado problemas, señora Bright». Parecía bastante directa en sus comentarios. «En efecto», dijo la señorita Marple pensativa, lo que sugiere que su observación en el cementerio toca algo que ella encuentra significativo. «Tú estás a punto de decirme, creo, quién viste a Eleyanena hablando el martes». La señora Ortree miró nerviosamente hacia la puerta, como si la señora Bright pudiera reaparecer. Lo vi de reojo cuando me iba. Era la propia señora Bright. Estaban paradas bastante juntas, y Eleyanena parecía estar mostrando algo. Papeles de algún tipo, creo. La cara de la señora Bright estaba muy roja, y su expresión era. Ella hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Enojado. No, más que enojado, asustado. Quizás, o ambos. Las agujas de la señorita Marple habían dejado de moverse. Papeles, repitió en voz baja. Sí, varias hojas, o eso parecía. Eleyanena estaba señalando algo en ellos, hablando con bastante énfasis. No podía oír lo que se decía, por supuesto, pero los gestos eran claros. La señora Bright siguió sacudiendo su cabeza, pero Eleyanena parecía bastante insistente. Y entonces la señora Bright dijo algo. Podía oír su voz subiendo, aunque no las palabras, y Eleyanena simplemente dobló los papeles, los metió en su bolso y se alejó. ¿Y la señora Bright? Continuó la narración la señorita Marple. Ella se quedó allí parada por varios minutos, absolutamente quieta, mirando fijamente a Eleyanena. Luego se fue, yendo en dirección contraria. Nunca la había visto lucir tan. Me conmocionó. Me inquietó bastante. La señorita Marple reanudó su labor de tejer, su expresión pensativa. Papeles que Eleyanena le había mostrado a la señora Bright, documentos que habían provocado ira y miedo. Papeles que Eleyanena había estado documentando, según la señorita Brooke, como prueba de fraude inmobiliario. Señora Ortree, dijo en voz baja, creo que sería prudente no mencionar esta conversación con nadie más todavía. No hasta que sepamos más sobre la condición de Eleyanena y las circunstancias que rodearon su colapso. La señora Ortree asintió vigorosamente. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, desearía no haber visto nada en absoluto. Estos asuntos son tan incómodos, y no me gusta ningún tipo de desagrado. La señorita Marple lo entendió perfectamente. La mayoría de la gente no le gustaba lo desagradable. Fue por eso que ocurrieron tantos errores indiscutibles, y tantas verdades permanecieron tácitas. Pero Eleyanena Finch, al parecer, no había sido uno de los que evitaban situaciones desagradables cuando el director estaba en juego. Y ahora Eleyanena Finch yacía inconsciente en una cama de hospital, y los papeles que le había mostrado a la señora Bright no estaban por ningún lado. La señorita Marple había pasado gran parte del viernes por la mañana en su jardín, aparentemente atendiendo a las rosas tardías, pero en realidad pensando detenidamente en los acontecimientos de los últimos 2 días. El bastidor de bordado con su patrón de cabaña se sentó en la mesa de su sala de estar, y ella lo había examinado a fondo por la mañana, a la luz, notando detalles que habían escapado a su observación inicial: el hilo azul marino, la tensión variable de las puntadas, la colocación precisa de las 3 ventanas. Todo sugería un deliberado intento de registrar información en formato textil. Eran poco más de las 11 cuando su criada, Clara Ara, apareció en la puerta del jardín. Le ruego me disculpe, señorita Marple, pero la señora Vernon ha llamado a la señorita Finch, su sobrina. Ella pregunta si podrías prescindir de ella. La señorita Marple se retiró sus guantes de jardinería unos momentos. Por supuesto. Por favor, muéstrala a la sala de estar, Clara Ara, y trae té.
La señora Vernon era una mujer de rostro agradable, en sus 40 y tantos, con la misma postura erguida, porte y mirada clara que caracterizaba a su tía. Ella aceptó las condolencias de la señorita Marple con tranquila dignidad, aunque sus ojos estaban verdes de llorar. El hospital dice que no hay cambios, dijo después de que se habían servido té. Los médicos dicen que simplemente debemos esperar y esperar, pero confieso que no soy optimista. La tía Eleyanena tiene 70 años y ha tenido accidentes cerebrovasculares a esa edad. Ella dejó él. Pensé que estaba inacabado. Lo siento mucho, señorita Marple, dijo con genuina simpatía. Tu tía me pareció una mujer de considerable fuerza y principios. Ella es, corrigió la señora Vernon. Ella misma, firmemente, como si se negara a hablar de su tía en pasado. Es en parte por eso que he venido a ti, señorita Marple. La señorita Brooke mencionó que estuviste presente cuando la tía Eleyanena se derrumbó y que has estado preguntando sobre las circunstancias. Me pregunto si podrías decirme honestamente, ¿crees que el colapso de mi tía fue totalmente natural? La señorita Marple dejó su taza de té con cuidado. ¿Qué te hace preguntar esa pregunta, señora Vernon? Porque mi tía vino a verme el lunes por la noche, y estaba preocupada. Dijo que descubrió algo importante, algo que tenía que ver con fraude inmobiliario y engaño. Ella dijo que estaba documentando todo cuidadosamente porque esperaba resistencia, posiblemente incluso hostilidad, cuando planteara el asunto públicamente. Ella me pidió que guardara sus papeles a salvo si algo le sucediera. Y, ¿estabas de acuerdo? La señora Vernon negó con la cabeza con furia. Traté de disuadirla. Le dije que estaba siendo melodramática, que esto era St. Mary. Yo, no una novela gótica. Ella solo sonrió de esa manera y dijo que la naturaleza humana era muy similar, independientemente de si uno vivía en un pueblo o una ciudad. La codicia y el miedo hacía que la gente desesperara. Hizo una pausa, girando su pañuelo. Ojalá me lo hubiera tomado más en serio. Estos papeles, mencionó. ¿Los tienes? No, ella dijo. Me los traería. Después de la reunión del círculo de costura el jueves, quería completar primero más documentación, algo que haría la evidencia visualmente clara para todos. Supongo que ella significaba un diagrama o mapa de algún tipo, aunque era bastante misteriosa al respecto de los detalles. Un mapa de algún tipo. La señorita Marple pensó en el bordado de la cabaña con su ubicación precisa de ventanas. Quizás Eleyanena Finch, el trabajo de puntada, había sido exactamente eso. Un mapa representado en hilo, mostrando límites como realmente eran, en lugar de como alguien los había alterado fraudulentamente. Señora Vernon, dijo con dulzura. Me pregunto si podría hacer una pregunta bastante inusual. Por favor, ¿me permitiría examinar el costurero de su tía, el que ella trajo al círculo el jueves? La señora Vernon pareció sorprendida, pero asintió. Por supuesto. La señorita Brooke me lo devolvió ayer por la tarde, junto con otras pertenencias de Eleyanena de la cabaña. Voy a buscarla. Regresó momentos después con la cesta familiar de tejido. La señorita Marple la abrió y empezó a examinar sistemáticamente el contenido, colocando cada artículo sobre la mesa. Los hilos de morado, verde, blanco y rosa, el estuche de la aguja, las tijeras de bordado, el dedal vacío. El estuche de agujas era un sencillo estuche de cuero, una carpeta con presillas para sujetar agujas de varios tamaños. La señorita Marple los quitó uno por uno, examinando cada uno con cuidadosa atención. La mayoría eran directos y sencillos, sus ojos debidamente formados para enhebrar. Pero la cuarta aguja que examinó estaba doblada, no dramáticamente, pero notablemente, con una curva distintiva aproximadamente a la mitad de su longitud. Más significativamente, el ojo de la aguja estaba deformado, tirado, ligeramente desalineado, como si la aguja hubiera sido forzada a través del material que se resistía a su paso. ¡Qué extraño!, dijo la señora Vernon, inclinándose más cerca. La tía Eleyanena siempre fue muy particular acerca de sus herramientas. Ella nunca habría seguido usando una aguja dañada. No, asintió pensativa la señorita Marple. No lo haría, lo que sugiere que esta aguja se dañó recientemente, posiblemente durante su último trabajo. Ella sostuvo la aguja a la luz, examinando el ojo más de cerca.
Atrapada en la distorsión del metal, había una sola fibra, no seda, hilo, pero algo más grueso y más pesado. ¿Qué tipo de material sería capaz de doblar una aguja así?, preguntó la señora Vernon. La señorita Marple reflexionó. Algo sustancial, no bordado fino, por supuesto. Quizás lienzo o algodón pesado. Oh, hizo una pausa, su mente trabajando en posibilidades, múltiples capas de tela cosidas juntas. Si uno estuviera creando algo que necesitara ser duradero en lugar de decorativo, se podría utilizar un material más pesado y coser a través de varios espesores a la vez. Pensó en los documentos que Eleyanena había estado documentando, papeles que debían mantenerse seguros, quizás incluso ocultos. ¿Qué mejor manera de proteger documentos importantes que envolverlos en tela, cosidos y cerrados de forma segura? Señora Vernon, su tía hacía algo de costura práctica, remiendos, confección de bolsos o estuches de ese tipo. Ah, sí, dijo ella. Era bastante hábil en todas las formas de labores de costura. Me hizo un precioso estuche para documentos el mes pasado, trabajado a partir de lino grueso con un cierre seguro. Dijo que era útil para mantener los documentos importantes organizados y protegidos. ¿Y el color de este lino?, preguntó la señorita Marple. Crema, creo, respondió la señora Vernon. Una tela natural sin teñir. La señorita Marple volvió a colocar con cuidado la aguja doblada en su estuche. Las piezas estaban empezando a encajar en su mente. Eleyanena Finch, al descubrir pruebas de fraude inmobiliario, habría querido proteger esa evidencia. Ella habría documentado cuidadosamente, tal vez haciendo copias o creando representaciones visuales, y habría escondido los documentos en algún lugar seguro, muy posiblemente en un estuche de tela cosido que no atrajera ninguna atención particular. El bordado de la cabaña, con sus 3 ventanas, podría haber sido una forma de documentación, un mapa cosido que muestra los verdaderos límites, pero también habría habido artículos, encuestas originales y registros que proporcionaban prueba legal. Aquellos documentos deberían mantenerse seguros, y Eleyanena Finch era exactamente el tipo de persona metódica que crearía un estuche adecuado para ellos, un estuche que requeriría hilo grueso y agujas fuertes, suficiente para penetrar múltiples capas de tela, un estuche que podría doblar una aguja si uno trabajara rápidamente, con urgencia, tratando de completarlo antes de un momento crucial de reunión. Señora Vernon, dijo la señorita Marple, creo que su tía creó algún tipo de estuche o cartera poco antes de la reunión del círculo de costura. Ella pudo haber planeado traerte los papeles inmediatamente después, como dijiste, pero quería que estuvieran bien asegurados primero. La aguja doblada sugiere que estaba trabajando en algo sustancial, algo que requería coser a través de material grueso. ¿Pero dónde está este estuche ahora?, preguntó la señorita Marple. No estaba en su cesta. No, asintió la señora Vernon. No lo estaba, lo cual sugiere que tu tía lo escondió en algún lugar antes de la reunión o se lo habían quitado. El rostro de la señora Vernon se puso pálido. ¿Crees que alguien lo robó? ¿Pero quién lo haría? Dejó de entender. La persona que cometió el fraude. La persona que tía Eleyanena planeaba exponer. La señorita Marple permaneció en silencio, reflexionando sobre la intensa vigilancia de la señora Brigg durante el círculo de costura y la interrupción de la señora Ortree hablando del cementerio. La señora Vernon le preguntó si el colapso de su tía había sido un derrame cerebral. Marple dudaba del diagnóstico del Dr. Haydock, consciente de que los asesinatos pueden disfrazarse de muerte natural. Pensó que era prudente investigar qué había hecho su tía los días previos. Buscaron en la cabaña de Eleyanena Finch, revisando la sala de estar organizada y su cesta de costura. Encontraron bordados, incluyendo uno con violetas parcialmente terminado y anotaciones en los bordes, y otro aro con bordado menos avanzado, oculto. Marple dedujo que su tía había trabajado en 2 versiones, una visible para el círculo y otra verdadera, con información documentando fraude inmobiliario. También halló un paquete de lino cosido con cuidado, donde estaban los documentos originales que mostraban cambios de límites de propiedad fraudulentos hechos por la señora Brigg. Sarah Collins informó que el martes por la tarde alguien había buscado hilo azul marino en su tienda, el mismo usado en el bordado que reemplazó el de Eleyanena. Marple concluyó que la señora Brigg planeó interferir con la evidencia bordada para confundir los registros y proteger su fraude.
La visita de la señora Bright el jueves por la mañana antes del círculo habría sido para manipular los suministros y el bordado. Examinando cuidadosamente los documentos y los bordados, Marple observó detalles que indicaban trabajo apresurado bajo presión. Eleyanena había creado evidencia visual y escrita para exponer la falsificación, mientras que Bright intentaba sabotearla. La aguja doblada, el estuche cosido y el hilo azul marino demostraban la precaución de Eleyanena y la intervención de Bright. Marple entendió que el colapso de su tía podría no haber sido natural y que Bright estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger su secreto. Ella intentó conseguir hilo azul marino en la vedaserie, descubriendo que Eleyanena lo tenía. El jueves por la mañana, la señora Bright visitó la cabaña de Eleyanena, aparentemente para negociar, pero en realidad para observar la evidencia y planificar su respuesta. Ella habría visto el bordado violeta de Eleyanena y otros documentos, entendiendo la intención de Eleyanena de exponer el fraude de límites de propiedad. Después de la visita, Eleyanena trabajó apresuradamente en un bordado que representaba un mapa visual de la cabaña, usando lino rasgado y hilo azul marino, creando evidencia legítima, aunque incompleta. Durante el círculo de costura, la señora Bright sustituyó el bordado violeta por el patrón de la cabaña, asegurando que la evidencia quedara bajo su control, probablemente para desacreditar a Eleyanena. La señora Bright también introdujo digitálicos en el té de Eleyanena, causando su colapso, aparentemente un derrame cerebral. La señorita Marple reconstruyó los eventos, la visita a la vedaserie, la visita a la cabaña, el cambio de bordado, y la administración del veneno, mostrando que la señora Bright tenía tanto motivo como oportunidad. La evidencia de Eleyanena, documentos, bordados, lino rasgado, demostró que la intención de Bright era ocultar un fraude de límites de propiedad. Cuando se confrontó a la señora Bright con la evidencia y testigos, finalmente confesó. Eleyanena se recuperó del envenenamiento gracias al tratamiento médico, y la verdad prevaleció, la propiedad fue corregida, y el fraude expuesto. La señorita Marple reflexionó sobre cómo la verdad, aunque frágil como un hilo, puede mantenerse firme si se protege cuidadosamente, tal como hizo Eleyanena con su bordado y documentación.